Sean ustedes bendecidos en el nombre Good del Señor. afternoon. May y'all be blessed in the name of Jesus, the Lord. Ya el pastor adelantó parte de lo que era la predicación. The pastor already, for a little bit, was going to be of the preaching. Ya me hizo un poco más fácil la predicación, He already made me the preaching a little easier porque lo que hoy les vengo a decir es parte de lo que el pastor nos dijo. because what I'm going to preach today is part of what he said. No sé si ustedes analicen de lo que venimos haciendo las semanas anteriores, I don't know if you're analyzing of what we're doing the past weeks, especialmente lo que estuvimos meditando el viernes, con especially what we're meditating and lo que nuestra Friday, pastora nos trajo. what our pastor brought to us. Cuando la palabra nos causa dolor, When the word causes us pain, es porque hay algo en eso. it's because there's something in there. Es algo que el Señor nos está diciendo, It's something that the Lord is telling us. trabaja en esa área. Work in this area. Tienes que trabajar en lo que yo te estoy mostrando. You have to work in what I'm showing you. Si el Señor nos está diciendo a If the través de la Lord's palabra if the Lord is telling us through the word, y una palabra no nos gusta, and one word we do not like, eso que no nos gusta that we don't like, es lo que más necesitamos. is the most we need. Y lo vamos a ir en contra de esa palabra. And we're going to go against that word. Vamos a tratar de evitarla de todas las maneras posibles. We're going to try to avoid it. Y vamos a hacernos ver como que esa palabra no es para nosotros. And we're going to make it seem like that word is not for us. Vamos a decir, esa la necesita el compañero, We're going to say it's for the neighbor. no es para mí, It's not for me. pero me incomoda. But it makes me feel some type of way. Me hace It sentir makes me feel como que el Señor me está diciendo directamente a mí. it's like the Lord is telling me directly to me. Y es allí donde el Señor And that's where the Lord nos está advirtiendo. is alerting us or warning us. Porque el Señor nunca viene a nuestras vidas Because the Lord never comes to our lives sin una advertencia. without a warning. Siempre nos va a decir He's always going to tell us más de una vez, more than one time, corrige. correction. Esto no me está gustando. I'm not liking this. Tienes que trabajar en esto. You have to work in this. Porque de la manera que tú estás caminando, Because in the way you're walking es en camino a perderte. is a path to lose yourself. Y después nosotros no vamos a poder venir And then we're not going to be able to come y decirle, and say to him, ¿por qué no me avisaste, Padre? why didn't you warn me, Father? Si yo te amo. If I love you. Y él mismo nos va a contestar. And himself, he's going to answer to us. En tal fecha, In such date, se te predicó esta palabra. it was preached to you. Le dije a alguien que te dijera esta palabra. I told someone to tell you this word. Y no quisiste escucharla. And you didn't want to listen. Al contrario. The opposite. Te enojaste. You got angry. Y dijiste, esta palabra no era para mí. And you said this word was not for me. Así es como el Señor nos muestra que, That's how the Lord shows us que en el dolor that in the pain es donde nosotros más necesitamos que trabajar. is where we need Lo to que work más the nos most. duele What hurt us the most es en el área que nosotros necesitamos is in que the area corregir. that we need. Hoy Today, la enseñanza the teaching es titulada is titled, the title is, ¿Estamos preparados? Are we ready? ¿Estamos listos Are we ready para la venida del Señor? to the coming of the Lord? Nosotros mismos podemos observarnos Ourselves, we can observe ourselves y podemos ver and we can see qué hay a nuestro alrededor. what is in our surroundings. Y podemos preguntarnos, And we can ask ourselves, ¿estoy haciendo lo que le agrada al Padre? am I doing what the Lord likes? ¿Estoy haciendo la voluntad del Padre? Am I doing the will of God?
Y la pregunta que todos debemos de hacernos, And the question that we have to ask ourselves, si ahorita en este mismo momento if right in this moment viniera nuestro Señor Jesús, our Lord comes, ¿nos iríamos con Él? do you think we will leave him? Porque sabemos que la venida del Señor está cerca. Because we know that the coming of the Lord is close. Pero la palabra nos dice que hay un poquito más de tiempo. But the word tells us that there's of more time, a Porque, little bit of more time. porque Él nos ha prometido que nuestras familias no se perderían. Because he has promised us that our family wouldn't be lost. Ahora, Now, sabemos que la única oportunidad que nosotros tenemos we know that the only opportunity we have es mientras estemos en esta tierra. is be here in this earth. Si nuestro Señor viniera una vez que nosotros muriéramos, If a Lord comes after we have died, nosotros ya habríamos ganado la batalla, we have won the fight, porque estaríamos seguros because we be sure que lo que hicimos that what we did nos alcanzó got to us para entrar en el reino de los to cielos. enter in the kingdom of heavens. Ahora la pregunta es Now, diferente. the question is different. Si hoy fuera nuestro último día de vida, If today was our last state of life, ¿estaríamos seguros we'll be sure que en el día venidero that in the last day íbamos a ser levantados we will be lifted or risen para entrar en el reino de los cielos? to enter in the kingdom of the heavens? Y esa pregunta nos la deberíamos de hacer And that question we should ask ourselves muchas veces en el día. a lot of times. Y yo me enfoco mucho And I focus a lot en lo que es la familia, in what is the family. porque el Señor ha puesto en mi corazón, Because the Lord has put in my heart, yo como esposo, I as a husband, yo como padre, I as a father, yo como hijo, I as a son, hablar de las experiencias que uno tiene, speak about the experience that we have, hablar de la relación entre familia, speak about the relationship in the family. cómo soy yo con mi esposa, How am I with my wife? cómo eres tú con tu esposa, How are you with your wife? cómo es mi esposa conmigo, How is my wife with me? cómo eres tú con tu marido. How are you with your husband? ¿Realmente haces lo que el Señor dice? Do you truly do what the Lord tells you? Recuerde que estamos en un proceso. Remember, we are in a process. No somos perfectos. We are not perfect. Yo siempre digo, como dijo Pablo, I always say, like Paul said, de los pecadores, of the sinners, yo soy el primero. I'm the first one. Pero yo reconozco But I recognize, que el Señor no me quiere de esa manera. but the Lord does not want me in that way. Y por eso And for that inventó reason, He invented un proceso. a process. Él hizo una guía para cada uno de nosotros. He made a guidance for each and one of us. Hizo un camino. He made a path. Ese camino nos lleva a la vida eterna. That path takes us to eternal life. Ese camino nos That indica path indicates us, que si lo seguimos al if pie de we la letra follow, y si lo seguimos tal y como dice if we follow Him just like He says, y nos esforzamos al máximo, and we make an effort to the maximum, no importa que muramos el día de hoy, it doesn't matter if we die today. tenemos la certeza y la seguridad We have the certain or the assurance de que vamos a ir al reino de that los we're going to cielos. go to the kingdom of heavens. Recuerden que nuestro Señor Remember Jesús, that our Lord Jesus, cuando estuvo en esta when tierra He was on this earth, y les dijo a sus and discípulos He told His disciples que Él se iba a ir that He was going to leave a preparar to prepare un lugar para que nosotros vayamos. a place where we can go. Vamos a ir, Let's go to ¿qué es lo que les dejó dicho nuestro Señor Jesús what did en our el Lord, libro de Juan, what did our Lord Jesus left for them en in Juan the- 8:12? in the book of John 8:12? Perdón, 14. Vamos a ir a Juan 14. John Ahorita les digo 8:14. en qué versículo.
Y vamos a leerlos ah, del 1 al 4. And we're going to read from the first one to the fourth. Y vamos a ver qué es lo que el Señor les prometió y qué nos prometió también a nosotros. And we're going to see what the Lord promised to them and to us as well. Nuestro Señor Jesús les dijo a sus discípulos en aquellos días, y hoy nos lo sigue diciendo a nosotros. En 14:1, que leemos con la autoridad del Padre, del 1 al 4, lo vamos a leer los que leemos en español, y nuestro hermano, por favor, nos hace después el favor de leerlo en inglés. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuereis y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Do not let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I'm going. Nos dice en el versículo 2, It says in verse 2, en la casa de mi Padre my Father's house muchas moradas hay. has many rooms. Si así no fuera, If that were not so, yo lo hubiera dicho. would I have told you Voy pues a preparar lugar that para vosotros. that I'm going there to prepare a place for you? El Señor, The Lord, nuestro Señor Jesús, our Lord Jesus, les hizo esa promesa a sus discípulos He made that promise to the disciples, y nos la sigue haciendo hoy a nosotros. and He keeps saying it to us to this day. Él nos dijo, creer en mí. He told us, believe in me. Nos hizo una promesa He made a promise to us. que si creíamos en Él, If we believe in Him, íbamos a estar en ese grupo, we're going to be in that group. que íbamos a llegar a esas moradas. Then we're going to get to that place. La promesa ya fue hecha. The promise was already done. Él ya nos dio la oportunidad. He already gave us the opportunity. Ahora nosotros Now us, seguimos we keep esa promesa como Él nos la hizo. that promise like He made it to us. Recuerden que Remember that la salvación es gratis. the salvation is free. No nos costó nada. It doesn't cost us anything. Él en su infinita misericordia Him in His infinity mercy, nos dio la salvación. He gave us the salvation. No nos costó ningún latigazo a nosotros. It didn't cost us any beating to us. No nos costó nada. It didn't cost us anything. Nosotros no morimos en la cruz. We didn't die on that cross. Él murió por He nosotros. died for us. Él murió por todo lo que nosotros podíamos tener. He died for everything we could have. Ahora, Now, para que eso for that, nosotros lo traigamos a nosotros for us to bring that to us, y podamos decir estamos preparados, and we could say we are prepared, tenemos que hacer we have to do lo único que Él nos pidió, the only thing He asked for, cumplir sus mandamientos. to fulfill His commandments. Tenemos que vivir una vida We have to live a life de acuerdo a la voluntad del Padre. according to the will of God. Él en ningún momento nos dijo Him, in any moment, He said que nos iba a dejar solos. that He was going to leave us alone. Él siempre nos dijo, He always said to us, yo me voy I'm going to leave a preparar el camino. to prepare the path, A que tuvieran un lugar ustedes también ahí. where you could have a place for you as well. Ese lugar que estamos cerca de nuestro Señor Jesús. That place that we're closer to our Lord Jesus. Ahora nos vamos a ir Now we're going to go to en uno de los in one of the
digamos que nuestro Señor Jesús Let's, hablaba let's say our Lord Jesus would speak about por medio de parábolas. in parables. Una parábola A parable es una forma de decir una verdad is a way of saying the truth donde solamente ciertas personas la entienden, where certain people understand it, a los que Él les permite que la entiendan. where He allows them to understand it. Aún recordemos que Even, let's remember, cuando andaba en esta tierra when He was in this earth y andaba con sus and discípulos He was with His disciples, y les hablaba por medio de and parábolas, He would speak to them through parables. aún los mismos discípulos no las entendían. Even the same disciples didn't understand it. Él les tenía que explicar llegando al lugar donde llegaban. He would have to explain to them to the place where they were going. El Señor nos enseña en una parábola muy importante. The Lord teaches in a parable very important En Mateo 25, in Matthew 25, y es donde vamos a estar nosotros meditando. and which we're going to be meditating. Y comenzamos nosotros por hablarles la pregunta que yo les hacía. And the questions I was asking you, ¿Estamos preparados? are we prepared? Aquí nos va a hablar de dos grupos de personas, He's going to speak to us in two groups of people, donde nos dice que la parábola de las 10 vírgenes, the parable of the 10 virgins. vamos a ir para el Mateo 25. Let's go to Matthew 25. Y vamos a ver por medio de parábolas, And we're going to see through parables. vamos a meditar en esta que el Señor nos muestra, We're going to meditate in this one that the Lord is showing us, donde el Señor nos dice en estos días where the Lord tells us in these days que tenemos que estar listos. that we have to be prepared. Aquí nos va a mostrar dos grupos. He's going to show us two types of groups. Un grupo no estuvo preparado One group was not prepared, y el otro grupo estuvo preparado. and the other one was prepared. Y eso sigue siendo hoy en la actualidad. And it's still, right now, Y entendamos and let's understand que lo que el Señor nos está hablando en este día, that what the Lord is speaking on this day, no está hablando a los que no le conocen, He's not talking to the ones that don't know Him. está hablando para los que lo conocemos. He's talking to the ones that we know Him. Porque el grupo de 10 personas Because the group of 10 people estaban en el mismo lugar were in the same place y les dio la misma indicación. and gave them the same indication. Si el Señor nos está hablando If the Lord is speaking to us, hoy en este día a nosotros, and today, us, quiere decir que nosotros tenemos que estar preparados. that means that we have to be prepared, Que tenemos que estar that we have to be atentos a la palabra, alert to the word, atentos a la voz de Él, alert to His voice, para que nosotros podamos so that we can escuchar su voz. hear His voice. En este lugar In donde this estamos, place where we are, el Señor nos ha puesto esa necesidad, the Lord has put that necessity que todos, absolutamente todos, for everyone escuchen su voz. to hear His voice. Si nosotros no estamos escuchando su voz, If we are not hearing His voice, es porque hay algo en nosotros que no that's because permite. there's something that does not allow us to, Porque el Señor ha puesto todo el material que nosotros necesitamos because the Lord has put all the materials that we need, y ha puesto esa necesidad and He has put that necessity en los que imparten la palabra in the ones that share the word, para que nosotros todos, absolutamente todos, so all of us, escuchemos su voz. we can hear His voice. Para que absolutamente nadie So no one pueda decir, can say, de esto no me enseñaron, of this I wasn't taught, de esto yo no lo sabía, of this I didn't know about it. nunca Never, escuché esa palabra I never en este heard, lugar. I never heard this word in this place. Y es algo And that's something
Es algo maravilloso que el There's something Señor hace, marvelous that the Lord does, porque eso quiere decir because that means que en las cosas de Dios that the things of God, no hay envidia. there's no envy. En las cosas de Dios, In the things of God, Él quiere que todos He wants everyone aprendamos igual. to learn the same. En las cosas del Señor hay niveles. In the things of the Lord, there's levels. Comenzamos todos desde el nivel más bajo We all start from the lowest level y vamos avanzando. and we keep advancing. El avance The advancing, depende de ti, it depends on you. depende de mí. It depends on me. ¿Qué es lo que yo estoy dispuesto a sacrificar? What am I willing to sacrifice Si realmente quiero cambiar. if I truly want to change? Yo les hablaba hace unos momentos I was talking to you about in this moment de lo que es la pareja, la vida en pareja, what is the life as a couple, de la vida de ser padre, the life of being a parent, de la vida de ser hijo. the life of being a son. Y es donde nosotros debemos, And that's where we, ese es el principal, that's the primer examen que debemos de pasar first exam that we have to pass con la persona que tenemos al lado. with the person we have beside us, Los que estamos casados con the nuestra ones esposa, we are married with our wives, la esposa con el esposo, the wives with the husband, el hijo con el padre the son with the father, y el padre con el hijo. and the father with the son. ¿Cómo nos expresamos? How do we express ourselves? Si el Señor nos está cambiando, If the Lord is changing us, ¿cómo reaccionamos ante el problema? how do we react towards the problem? ¿Cómo nosotros, How us, cuando vienen los días difíciles, when difficult days come, cuál es nuestra reacción? what is our reaction? Si lo primero que hacemos If the first thing we do es preguntarle al Padre is to ask the Father por qué pasó, why it happened, o lo primero que hacemos or the first thing we do, acusar con accuse nuestro dedo, and point with a finger. ¿es tu culpa Is your fault, o es la culpa del otro? or is the fault of the other one's fault? Incluso Including acusamos al diablo, we accuse the devil cuando muchas de las veces when a lot of times es nuestra culpa de it's our nosotros. own fault. Es allí donde nosotros tenemos que trabajar, That's where we need to work. vernos. See ourselves. Todos tenemos problemas. We all have problems. Todos venimos con We all come with de un camino, of a path, de una vida of a life llena de problemas. full of problems. Y podemos sentir nosotros, And we can feel ourselves si cerramos nuestros ojos if we close our eyes, y nos imaginamos if we imagine dónde estábamos antes de conocer al Señor where we were before we knew the Lord y dónde estamos ahora. and where we at now, Yo me pongo a pensar, I stop and think quizás yo ya ni estuviera. I probably wouldn't even be here. Y si estuviera, estuviera perdido allá afuera. And if I was, I would probably be lost outside. Y ahí es donde yo, And yo agradezco al Padre that's where I thank the Father, la misericordia que tuvo conmigo. the mercy he had over me. Y ustedes podrán darse cuenta And quiénes eran antes de conocer al Padre. ¿De Yeah. dónde lo sacó? And some of y'all can know how you were before you knew the Father, where He take you out of. Y yo conozco la historia de muchos de ustedes, And I know the story of most of y'all, pero no es en mí que yo debo de hablar de ustedes, but it's not of me that I have to speak about you, porque es un triunfo que Dios les ha dado en su vida because it's a victory that the Lord has given you in your life, para que sean testimonio So ante you- las demás personas. so you can be testimony in front of others. Yo hablo de mi testimonio I speak about my testimony porque yo sé que because I know that de dónde me sacó, where He took me out of, qué hizo en mi vida. what He did in my life. Después de hacer ese cambio, After doing that change, me hizo lo mismo que esta parábola. He did the same with this parable. Ahora vamos a meditar en esta parábola y vamos a Now we're going to meditate in this parable. permitir We're going to allow que el Señor nos hable for the Lord to speak to us
y nos incomode en el área que nos tiene que incomodar. and make us feel some type of way in the area that he has to make us feel some type of way, Y trabajemos en el área que más dolor nos causa and work in the area that is most painful for us, para que nosotros lleguemos a estar preparados. so we can become prepared. Vamos a leer vamos a leer del 1 en el libro de Mateo, We're going to read in book of Matthew, capítulo 25, chapter 25, al versículo, vamos a leer hasta el 8. we're going to read till 8. Amén. Amen. Pues vamos a leer lo que leemos en español y después nuestro hermano nos hace el favor de traducirlo, a leerlo en inglés. Y leemos esta palabra con la autoridad del Padre, esperando que el Señor nos quite toda la suciedumbre que tenemos en nuestros oídos, para que esta palabra penetre por nuestros oídos hasta lo más profundo, así como nos dijo la palabra que utilizó nuestro pastor, como esa espada de doble filo. No importa lo que tenga que cortar, pero que haga el cambio que tiene que hacer. Amen. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hasta aquí vamos a parar hasta el 5. At the time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps, but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming. They all became drowsy and fell asleep. Hasta el 5. Hasta el 5. Okay. Ahora yo les voy a leer en esta versión diferente, porque Now I'm going to read to you nos in this dice las different palabras verses. en los términos que nosotros estamos más acostumbrados. Les voy a leer yo el versículo 2 I'm going to read verse 2. y el versículo 3 y le voy a pedir por favor a mi hermano que vaya ayudándome en la traducción porque es un poquito diferente. Okay. 5 de ellas eran necias 5 of them were stubborn. y 5 sabias. ¿Dicen qué? Y 5 sabias. 5 sables? Sí, 5 eran necias y 5 eran sabias. Oh, and 5 of them were wise. Las 5 que eran necias The 5 that were stubborn no llevaban suficiente aceite didn't take de enough oliva oil, para sus lámparas. for their lamps. Pero las otras 5 But the other five ones, fueron tan sabias they were so wise que llevaron aceite extra. that they took extra oil. Vemos cómo una versión nos dice cosas diferentes en la Do we otra. see how one version tell us something different? Pero lo que más yo me enfoco es porque aquí la palabra que dice But what I focus more is that this word, 5 of them, 5 eran necias 5 of them were stubborn, y 5 eran sabias. and the 5 other were wise. Es una diferencia en las palabras porque son más duras. It's a difference in the words because it's more harder. Pero lo que más somos nosotros, But what are we the most? somos necios. We are stubborn. Eso es lo que más somos nosotros. That's what we are the most. Eso es con lo que más luchamos nosotros It's with the most we fight with us en nuestra necedad. in our negligence, stubbornness. Y a veces no entendemos And sometimes we do not understand y no corregimos and we do not correct porque somos necios. because we are stubborn. Y es una palabra dura, And it's a very, very strong word, pero esa palabra a mí me ayudó. but that word helped me. Dice
El Señor en su palabra The Lord said in His Word que debemos ser mansos that we have to be humble y humildes. and meek and humble. Para ser manso In order to be meek, tenemos que dejar muchas cosas. we have to leave a lot of things. Y lo más difícil que tenemos que dejar And para the ser most manso, and the most difficult things that we have to leave in order to be meek ser nosotros mismos. is be ourselves. Porque nosotros creamos Because we create una personalidad a personality que traíamos del mundo, that we bring from the world, una personalidad que teníamos a personality that we had de arreglar las cosas por nosotros mismos. of fixing things by ourselves. Y cambiar eso es And to Es change duro. that is very hard, difícil. it's difficult. Queremos que todos los demás cambien, We want for everyone else to change, menos nosotros. but not us, not ourselves. Pensamos que todos están mal, We think that everyone else is wrong, menos nosotros. but except ourselves. Cuando yo tenía una discusión con mi esposa, When I had a discussion with my wife, buscaba todas las formas, I will find all the ways, y les hablo aún conociendo de Dios, and I speak to you even knowing of the Lord, para justificarme yo mismo. to justify myself. Utilizaba la palabra I use the word para defenderme con la palabra. to defend myself with the word. Eso es lo más difícil. That's the most difficult thing. Aún y conociendo la palabra, Even knowing the word, lo que realmente quería decir la palabra, in reality what the word wanted to say, la utilizaba para defenderme. I will use it to defend myself. La palabra no vino para otra cosa que es corregir, The word did not come other than to correct, para que nosotros abramos nuestros ojos so we can open our eyes y nos demos cuenta and we know dónde estamos parados. where we are standing. Yo, cuando estamos aquí When we're here y escucho que nos dicen una y otra vez, and I hear that they tell us once or twice que debemos de dejar lo que estamos haciendo, that we have to stop and leave what we're doing, y nos ofrecen and they offer us conocer el mundo espiritual, to know the spiritual world, que es el único medio that is the only way donde te previene, where they prevent you, donde te muestra, where they show you, donde te dan indicaciones, where they give you indications, y es donde tú puedes cambiar. and that's where you can change. Les voy a platicar un poco un testimonio que me pasó a mí en mi vida. I'm going to tell you a little bit of a testimony that happened in my life, Y los que somos padres me van a entender and the ones that are parents that are going to understand me, cómo uno a veces how we sometimes cierra los ojos con sus hijos. you close your eyes with your kids. No aplica la palabra, It does not apply the word, sino que uno piensa but we think que tanto que amamos a nuestros hijos, on how much we love our kids, los vamos a dejar pasar la ofensa. We're going to leave the fence go by. Hace unos años, A few years ago, uno de mis hijos me habló. one of my kids called me. Estaba yo trabajando en Durham I was working in Durham, y él estaba en otra ciudad que está como 45 minutos. and he was in another city where he's like 45 minutes away. Él me llama y me dice He calls me and tells me que tuvo un accidente de carro that he had a car accident y que no está herido, pero que that he's not hurt, but el carro quedó destruido. the car was destroyed. Lo primero que hice, The first thing I did, tomé mi carro, I took my car, dejé todo tirado I left everything there, y hablé con Dios. and I spoke to God, Y le dije, and I told him, me recuerdo estas palabras,
I remember these words. Padre, Father, yo trato de servirte. I tried to serve you, Y era un día que yo iba a venir, and un día it, viernes, and it was a Friday, y yo le decía, aún así, and I was telling him, even like that, yo quiero ir I want to a go seguir aprendiendo de ti. to keep learning from you. ¿Y por qué pasan estas cosas? And why these things happen? Y seguía yo manejando. And I kept driving, Y yo escuchaba, pude sentir. and I could hear and I could feel. ¿Qué me preguntaste en días anteriores? What did you ask me on past days? ¿Qué me preguntaste de tus hijos? What did you ask me about your sons? Y yo te dije, And I told you, con las personas que se juntan, with the people they hang out with, no son buenas para ellos. they're not good for them. ¿Les hablaste? Did you speak to them? Y yo decía, no. And I said, no. Llegando a ese lugar, Getting to that place, llegué a estaban unos apartamentos there was some apartments cerca de ahí. closer to there. Llegando, miré el carro destruido, When I got there, I saw the car destroyed, di vuelta hacia los apartamentos. and I turned around to the apartments. Y lo primero que hice, And the first thing I did, le abracé I hugged him, a mi hijo y le di un my beso. son, and I gave him a kiss. Y le dije, And I told him, no importa lo que haya pasado. it doesn't matter what happened. No, pero que mira el carro, le dije, las cosas materiales, But he said, look at the car. And I said, the materialistic things, ahí se van a quedar. they're going to be left behind. Eso no es importante. That's not important. Lo más importante, The most important thing is, ¿qué estás haciendo en este lugar? what are you doing in this place? Está lejos de la universidad. It's far away from the university. Y me comienza a decir, And he tells me, es que venimos it's because we came, porque mi compañera because my friend quería darle un regalo a su pareja. wanted to give a gift to her spouse or boyfriend. Uno como padre Us as parents, sabe cuándo los hijos están mintiendo. we know when our kids are lying. Uno sabe. We know. Los mira a los ojos, You look at them in the eyes, a ti no te pueden engañar. they cannot fool you. A otra persona sí, They can fool other ones, but not you. pero a veces nos controlan But sometimes they control us con su dolor, with their pain, con llorar. by crying. Yo observé I observed him y le dije, and I told him, eso no es verdad lo que me estás diciendo. that's not true what you're telling me. Y ella me dijo, sí, And she, a eso venimos. and she told me, yeah, that's what we came for. Se acerca un joven A young guy got closer to us y me dice, te voy a presentar a alguien. and he tells me, I'm going to present you someone. Ay, ese día, That day, a ver la persona, to see that person, en el aspecto que venía, and the aspect that he was coming, una persona drogada, he was drugged, con una forma de vestir de pandillero, a form of dressing like a gang member. y en ese momento And in that moment, lo saludé de la mano I greet him with my hand. le saludé I greet him y utilicé unas palabras. and I use some words. Le dije, gracias por ayudar, And I told him, thank you for helping. que Dios te bendiga. God bless you. Cuando dije esa palabra, que Dios te bendiga, When I said that word, God bless you, él se alejó de mí. he pulled far away from me. Tomó pasos para atrás He backed up y se quedó ahí. and he stayed there. Le dije And a I mi told hijo, him, I told my daughter, vámonos de este lugar. let's leave this place. Y la otra chica se sentía mal And the other girl felt bad y nos venimos. and we came.
se empezaron a sentir más mal en el camino. They were feeling bad throughout the way. Los llevé al hospital, I took them to the hospital. estuvieron haciendo exámenes They were doing exams, y todo estaba bien. and everything was good. Pero lo que yo aprendí ese día, But what I learned that day, que el Señor utiliza la desgracia, that las sometimes cosas complicadas, las Lord- tragedias, the Lord uses the difficult times or the tragedies para mostrarte to show you lo que te pudo haber mostrado antes what He could show you before de una mejor forma. in a better way. Ese día That day, hablé llegando a la casa, I spoke getting to the house porque siempre las mamás tienen más relación con los because hijos. a lot of times the mother have more relationship with the kids. Y lo Daughters. primero que yo le dije, And the first thing I told him, si viera la persona if que you, se could- acercó ahí, if you will see the person that got closer there, cómo se veía, how he looked, le dije, esta persona yo pienso que tiene una relación no de amigos, I feel like this person has a relationship not as friends, pienso que es algo más. and I think it's something more. Y efectivamente, And it was true. mi hija le platicó y le dijo que ese día My daughter lo, told her lo iba a presentar that day she was going to present him como su novio. as her boyfriend. Por lo que pasó, Of what happened, no se llevó a cabo. it didn't happen. Pero de ahí yo me di cuenta But from there, I knew que el Señor me estaba advirtiendo, that the Lord was warning me. me estaba diciendo He was telling me. desde días anteriores, cuando tú me preguntaste, Then from days before, when he asked, yo te decía, I was telling you porque sí lo sentía yo, because I felt it. pregúntale con quién se junta. Ask her, who is she Háblale, hanging out with? Talk to her. háblale de mí, Talk to her of me. háblale de mí, cómo yo transformo vidas. Talk to her how I transform lives. Háblale de mí, Talk to her about me, que yo soy un Dios that I am a God que perdona todo, that forgives everything, pero que quiere evitarte dolor. but he wants to everything. Ese día, Yeah, to avoid the pain. desde ese día yo comencé a From that day, I started to estar bien cerca. be closer. Llegaba, no importaba lo que manejara, yo llegaba a ese lugar It doesn't matter how long I would drive, but I would get to that place, y le hacía que viniera a la casa, and I would make her come to the house, mínimo cada semana. minimum each week, Y le pedí a Dios and I would ask God, y le dije and I told him en muchas ocasiones, in a lot of occasions, si es la persona que tú tienes, if it's the person that you have, hazla que cambie. make her change. Pero si no es la persona que tú tienes, But if it's not the person that you have, aléjala de su vida. pull that person away from her life. Eso pasó. That's what happened. Pasó el siguiente, se vino para las vacaciones She came back from her vacations, y ya cuando Sí. regresó, and when she came back, ya no lo veía. we wouldn't see him anymore. Ya no estaba él en su vida. He was not in her life anymore. Esa es una de las cosas que uno That's one of the things that quiere el Señor que nosotros entendamos. the Lord wants us to understand. Que si nosotros nos mantenemos If we maintain ourselves con los ojos cerrados, with our eyes open, sin saber, closed, sin saber qué es lo que Él nos está diciendo, to see what He's saying to us, nunca vamos a saber nada. we're never going to know anything. Por eso es de que yo siempre les digo, This is why I always tell you,
que una relación con el Padre A relationship with the Father nos ayuda help us a conocer a las personas, to get to know the people, a conocer qué es lo que andan haciendo nuestros hijos, to see what our kids are doing, cuándo debemos de hablarles. when we have to speak to them. ¿Qué mejor de hablarles a nuestros hijos Which better way to speak to our kids con un testimonio de nuestras vidas transformadas? in a testimony of our own lives transformed? Pero si ellos ven But if they see que nosotros cómo nos comportamos con nuestra pareja, how we behave with our partner, yo our digo spouse, como yo trato a mi esposa, how I treat my wife, ellos sí van a decir, and they're gonna say, eres una persona mentirosa. "You're a liar. Quieres que yo cambie, You want me to change, pero tú no quieres cambiar. but you don't want to change." Esa es la ventaja. That's the advantage, Y es lo que nosotros primero tenemos que hacer, and that's what the first thing we need to do: cambiar nosotros. change ourselves first. Ahora nos viene la segunda parte. Now the second part is coming. Nos quedamos hasta el versículo 5. Vamos a leer ahora al versículo 6 We're gonna read verse 6 al versículo 8. to verse 8. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, darnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. At midnight, the cry rang out. Here's the bridegroom. Come out to meet him. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, "Give us some of your oil. Our lamps are going out." Vamos a leer el versículo 9 también. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. No, they replied, there may not be enough for both us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some from yourself. Ahora, yourselves. Now, relacionemos todo esto. let's relate all of this. Sabemos que la palabra viene para transformar. We know that the word comes to transform us. Nos habla aquí He speaks to us about de aceite. of oil. ¿Qué es el aceite? ¿Qué hace el aceite en nuestras vidas? What does the oil do in our lives? ¿O qué es lo que hace el aceite Or what does the oil do en un cristiano? in a Christian? En la otra versión The nos oth- dice aceite de olivo. And the other version says olive oil. Nos sirve para sanar. It helps to heal. Nos sirve para ungir. It doesn't work to anoint. Esos son unos de los usos que utilizamos el aceite. That's one of the uses that we use the oil for. Ahora, ¿para qué ocasionaba el aceite? ¿Qué What, nos dice que era la lámpara? what was the lamp for? Para dar luz. To give light. ¿Qué es Dios en nuestras vidas? What is God in our lives? Luz. Light. Dios es luz. God is light. Ellas tenían que tener esa luz They had to have that light encendida todo el tiempo. on all the time. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos? What do we have to do as Christians? Que todo el tiempo nuestra lámpara esté encendida, que es el Espíritu Santo. For our lamp to be on all the time, that is the Holy Spirit. El aceite The oil, nosotros lo obtenemos por medio de la palabra. we get it through the word. El aceite viene The oil para comes dar luz. to give light. Yo tuve el privilegio de tener una de esas lámparas en I had the México. privilege of having one of those lamps. Tenía un pequeño recipiente, le abríamos. I had a small recipient. En aquel tiempo ya eran de In queroseno, those times, eran de combustible. it was of fuel. Lo llenábamos We'll fill them up y andábamos
En aquellos años todavía And no en back todos th- lugares había electricidad in those years, a lot of people didn't have power, y andábamos alusando para ver el ganado, and we were flashed for the cattle, para ver el ganado y estarlo so we could see the cuidando. cattle and take care of them. Cuando se acababa el aceite o se acababa el combustible, When we ran out of fuel, quedábamos en tinieblas, we were oscuros. stay in darkness, Eso nos sigue pasando a nosotros los cristianos. and that's still happening to us, the Christians. Si volvemos a quedar en tinieblas, If we oscuros, if we get back into darkness or stay in darkness, la pregunta y la enseñanza se llama ¿estamos preparados? the title or the teaching is called "Are we prepared?" ¿Estamos nosotros preparados Are we prepared para cuando si se nos llega a acabar el combustible Are we prepared if we en run out nuestra of fuel lámpara, in our lamps? que es nuestro Espíritu Santo? That is our Holy Spirit, ¿Quedar en tinieblas? to stay in darkness. A mí yo les puedo decir en lo personal, Myself, I can tell you personally, yo no quiero regresar I do not want to go back en el lugar donde me sacó. in the place He took me out of. Yo quiero I want to llegar a esas moradas get to that place donde mi Señor Jesús where my Lord Jesus, dijo que iba a preparar. He said He was going to prepare. Yo me identifico mucho I identify myself a lot cuando dicen moradas, when they say place. yo me imagino el Salmo 23. I imagine Psalms 23 Porque dice que en lugares de dedicados pastos, because it says that in delicate pastures Él nos hará descansar. He will make us rest. Y yo en mi mente And I, in my mind, cierro mis ojos, I close my eyes, como ahorita en este momento. just like in this moment, Y yo puedo ver un and I paisaje can todo see verde, a beautiful image con un río, with a river. yo acostado en el pasto, I'm laying on the grass con una paz, with a peace, con una tranquilidad, with a calmness, donde solamente Él me hace descansar. where He only can make me rest. Eso es lo que yo me imagino cuando cierro mis That's ojos why I imagine when I close my eyes y me pongo a meditar en el Salmo and I 23. start to meditate in Psalms 23. No importa el día que esté complicado, It doesn't matter if the day was complicated. yo me imagino I imagine que todo se queda atrás that everything stays behind y estoy ahí acostado, and I'm right there laying down sin preocupación, without worries, sin saber que tengo que trabajar al without siguiente knowing día. that I have to work the next day. Ahí me imagino yo. That's how I imagine myself. Ahora veamos qué es lo que el Señor Now let's see what the Lord nos sigue diciendo en su palabra. keeps telling us in His Word. Nos quedamos en el 9, ¿verdad? We're still at 9, right? Disculpen, nos vamos a quedar un poquito más de tiempo. En el 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Qué triste para las otras, ¿verdad? How sad it was for the other ones, right? Porque en un tiempo estuvieron las 10 juntas. Because at time they were all the 10 together. Se les dio la misma instrucción. It was given the same instructions to all of them. Ahora, Now, solo 5 se prepararon. only 5 were prepared. Ahora nos habla el Señor en este momento. Now, the Lord's talking to us in this moment. Nos habla a todos. He talks to everyone Él va a venir. that He's coming, O que nosotros vamos a partir de esta tierra. or if we're going to leave from this earth. ¿Estamos preparados? Are we prepared? ¿Estamos listos para que Are we ready si abre esa puerta for that door to be open nosotros entremos? and for us to go in? ¿O nos va a decir así como nos dice, Or He's going to tell us like He told
Y se cerró la puerta y se quedaron afuera. He closed the door and they stayed outside. Y después dice en el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Later, the others also came. Lord, Lord, they said, open the door for us. Ahora viene lo más difícil, Now it comes a more difficult thing. en el versículo 12. In verse 12, Sabemos que de una forma u otra we know that in one way or another, vamos a llegar con el Padre. we're going to get to the Father. Eso es un hecho. That's a, Para que nos diga bienvenidos so he can tell us welcome, o para que nos diga no los conozco. or he can tell us I don't know you. Vamos a leer el versículo 12. Let's see verse 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. But he replied, truly I tell you, I do not know you. Qué sorpresa, ¿no? What a surprise, right? Que nos diga que no nos conoce, ¿verdad? For him to tell us that he does not know us, right? Le vamos a argumentar, le vamos a decir, We're going to tell him, estuve en una congregación I was in the congregation 20 años, 20 years. leí la palabra, I read the word. me sé muchos versículos de la palabra. I know a lot of verses from the Bible. ¿Por qué me dices que no te conozco? How can you tell me that I don't know you? ¿No será que dentro de nosotros Don't you think that it might be inside of us hay algo que no hemos cambiado? there's something that we haven't changed, ¿Que nos ha querido corregir that wants to make us correct ourselves, y nosotros no atendemos, and we do not attend, sino que seguimos pensando, esta palabra no es para mí? but instead we keep thinking that word is not for me? Va a ser un día triste para nosotros. It's going to be a sad day for us. Que nos haya hablado años y años For him to speak to us years and years, y nos haya dicho, and he yo told quiero us, que tú me conozcas I want you to get to know me de espíritu a espíritu. from spirit to spirit. Yo quiero que tú te comprometas I want you to compromise, a obedecerme. to listen to me, obey me. Yo quiero que tú trates a tu prójimo I want you to treat your brother or sister como me trataras a mí. like if you would treat me. How would you treat me? Yo quería que fueras una mejor persona, I wanted you to be a better person, un guía para tu familia, a guidance for your family, que los trataras con amor, for you to treat them with love, como yo te amo a ti. just like I love you. Al contrario, But the opposite, les gritaste, you yelled at them, los humillaste. you humiliate them. Los mandamientos The commandments, solo estaban escritos, they were only written, nunca los viviste. you never lived them. Siempre pensaste, You always thought, eso no es para mí, that's not for me, pero va a llegar ese día. but it's going to get to that day. Nos dice en el versículo 13, It tells us in verse 13, velar pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. therefore keep watch, because you do not know the day or the hour. Por eso yo les decía, This is what I was telling you. estamos preparados, Are we ready? estamos listos. Are we ready? Dice la palabra que ni el día ni la hora sabemos. The word says that we do not know the day or the hour. Y ese es lo que yo les dejo a ustedes hoy en este día. That's what I leave you today's. Disculpen que me haya tardado un poco I más, apologize if I took longer, pero es importante. but it's very important. Yo lo tomo como importante para mí, I take it as important for me, porque yo sé que si because I know el Señor hoy nos habló de esta forma, if the Lord talked to us in this way, es porque Él quiere que cambiemos. it's because He wants us to change.
que no quiere que sigamos siendo la misma persona. He does not want us to keep being the same person. Somos afortunados en este We are lugar, very fortunate in this place. que el Señor quiere que tengamos una vida espiritual. He wants us to have a spiritual life. Y los que estamos un año en este lugar, And the ones that have been here a year in this place, sabemos que 75% and we know that 75% el Señor nos habla en servicios y en palabra, He talks to us in services, que words. Él quiere que nosotros tengamos He wants us to have una vida espiritual. a spiritual life. Solo que nosotros no podemos decir The only thing we can say que no tenemos la oportunidad. that we do not have the opportunity. Que el Señor los bendiga. God bless y'all. Y yo declaro en este día And I que, declare this day, que si la palabra if the a word, ustedes les dolió, if it hurt you, a mí también me dolió. it also hurt me as well. Yo sí voy a tomar I am going to take this conciencia conscious. y le voy a preguntar, I'm not going to ask him, ¿en qué quieres que mejore? and what you want me to do better? ¿Qué quieres que quite de mi vida? What do you want me to take away from my life? ¿Qué es lo que yo necesito What do I need para tener una mejor relación contigo? to have a better relationship with you? Y yo espero que ustedes también, And I hope that you also, el Señor no nos obliga, the Lord cannot nos da la oportunidad que nosotros decidamos. make us. He also give us the opportunity. Yo creo que el Señor ha hecho muchas cosas en mi vida I think the Lord has done a lot of things in my life y yo sé que nunca va a querer that He's not gonna want to, que yo vuelva a pasar días difíciles. for me to go through difficult days again. Solo que cada uno decidamos, Each and one of us decide, pregúntese, ask yourself. el Señor contesta The Lord answers, y cuando conteste, and when He answers, no miremos por otro lado, we do not look everywhere else. miremos nosotros mismos. Let's look Que sean ourselves. ustedes bendecidos. God bless y'all.